¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. A ver, muchas novedades para el día de hoy. Tenemos varios invitados. Vamos a hablar de un montón de temas. En principio, en un ratito nomás, Damián Wolkowski, dueño de la textil Blue y Yellow. Creo que lo dije bien, después me lo va a corregir él, de acá de la localidad de San Martín, más precisamente de Villa Lynch. Viene a hablar de la actualidad de ese rubro que me parece no está pasando por sus mejores momentos. Vamos a hablar en un ratito también con un hombre de La Libertad Avanza. Estoy hablando de Rafael De Francesco, que es el encargado, el coordinador de los concejales de la primera sección electoral, todos de La Libertad Avanza. Y vamos a hablar de la interna. ¿Lo han premiado a De Francesco o en definitiva esto es un castigo en medio de todo este lío que tiene por hoy la interna de ese partido, ¿no? En un ratito también me va a acompañar, esperemos, vía telefónica, Javier Garín, que es el abogado penalista de derechos humanos, con la denuncia que le hicieron al presidente por abandono de personas e incumplimiento de los deberes. Estoy hablando por la temática de los discapacitados, ¿no? Algo tan en boca de todos. En el día de hoy hubo una movilización con mucha participación. El gobierno no cumple con lo establecido en función de no destinar los fondos y está presentando una nueva ley que de eso quiero que nos explique bien en un ratito Javier Garín y también la doctora Amelia Franchi para hablar de la temática de la salud. Todo esto en medio de la decisión, todo esto en este programa, ¿no? Pero en medio de una decisión que ha tenido el gobierno de mandar al Congreso el proyecto de reforma electoral que quiere modificar. Me parece que hay un montón de temas previos a charlarlos en el ámbito del Congreso que no están teniendo la relevancia que debieran. Me parece que el tema de la reforma electoral es válido. Hubo y hay una inquietud por parte de la sociedad en función de, bueno, no estar muy de acuerdo con estas elecciones indiscriminadas o continuas, pero me parece que no es lo más importante, ¿no? La economía no está pasando por su mejor momento, hay situaciones con el ámbito de la salud, que ya lo decía recién, pero también los universitarios que ya... Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Hay una ley que los ampara para que le destinen los fondos y esos fondos no están llegando. Todo esto en el programa del día de hoy lo vamos a hablar y vamos a dar comienzo con la oposición, que tampoco está del todo claro, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en medio de estas idas o de la situación crítica que tiene el jefe de gabinete Adorni por los gastos excesivos, se fue con una comitiva a España en una movida que tiene a todos los referentes del progresismo. Bueno, y ahí estuvo Axel Kicillof. ¿Está bien? ¿Está mal? Es el hombre con más, si se quiere, aceptamiento por parte de la sociedad tras Javier Milei, ¿no? Pero estuvo en España y manifestó lo siguiente. La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuentemente también frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo. A partir del cambio de gobierno hemos tenido que actuar no solo con convicción, no solo con transparencia, sino con mucha decisión y mucha valentía para oponernos a esas políticas, donde en lo que ocurre con cada uno y cada una de los que tenemos responsabilidades a nivel local. No podemos escaparnos, no podemos hacernos los distraídos,
tenemos que darle respuestas a nuestra gente. Por eso hoy quiero decir que además de responder con alimentos, con recursos, con remedios, con salud y educación, tenemos que responder con certezas y con perspectiva de futuro. Nuestro pueblo no le alcanza con que le demos soluciones materiales. Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono. La respuesta a los problemas de nuestros pueblos no es local, bonaerense, y no es tampoco ni puede ser solo argentina. Es fundamental, es esencial que expliquemos a los pueblos de todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional que van a tener soluciones reales y verdaderas a los problemas que tienen. La solución ante estas políticas, la solución ante esta ideología tiene que ser también internacional. Acá la estamos construyendo. Gracias. Ahí veíamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el hombre, más allá de la comitiva que lo acompañó, más allá de su viaje a España en medio de una situación bastante complicada en la Argentina, quiere hacer una diferencia en lo que el proyecto a futuro va a poner sobre la mesa con el proyecto que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, digamos, ¿no? O sea, no es sencillo tampoco para el peronismo involucrarse tras la reciente historia, para decirlo de alguna forma, ¿no? La reciente historia que no ha sido del todo bueno. Y entonces estamos en esta realidad. Me acompaña, como lo dijimos al principio, Daniel Wolkowski. ¿Lo digo bien? Wolkowski, ahí está. Dueño de una textil de acá del distrito de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Antes que nada, también gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, contame un poco, ¿cómo está la situación del rubro de ustedes? La industria textil indumentaria está en una crisis casi terminal. Estamos con caídas de la producción y de la venta por debajo del 50%. Es muy difícil sostener el esquema productivo y el comercial en estas condiciones. Hay cosas que exceden nuestra capacidad. En mi opinión y de muchos colegas, el problema más grande es el poder adquisitivo de la gente, que no les permite tener un peso que les sobre después de pagar los servicios. A ver, ¿a qué te dedicas? Nosotros somos una fábrica de telas, hacemos tela para remeras, buzos, camisetas de fútbol, lo que sería una tela deportiva o casual sport. ¿Cómo es el proceso de esa materia prima? Nosotros tenemos dos materias primas, una es el algodón, que es producción nacional, y otra materia prima que es poliéster, que eso viene de Oriente. Lo que es producción nacional, estamos atados a los productores locales, que también la están pasando mal porque tienen fábricas que están también al 50%, se convierten en ineficientes, y lo que es importado es lo que viene de Oriente, y eso ahí pasamos a competir con la materia. Nosotros traemos materia prima, la ponemos en la máquina, producimos. En el caso de la tejeduría había 60 personas, ahora hay 28. Hay 30 y pico de familias que quedaron en la calle, sin ninguna otra posibilidad de que las acomodemos en otro lado. Claro. Vaca Muerta nos queda lejos, y lo que es de materia prima poliéster viene de Oriente, y la diferencia entre 1 kilo de hilado y 1 kilo de tela o 1 kilo de una ropa terminada es imposible de competir. Estamos subsidiando el trabajo chino en lugar de apostar al trabajo argentino. ¿Cuántos empleados tenés? Ahora somos 65, llegamos a ser 110. ¿Y esto, la pérdida de esa cantidad de puestos laborales se dio en todo este tiempo? Sí. La industria textil indumentaria es la primera que se golpea, y
cuando vuelve el trabajo es la primera que recompone. Históricamente sucede eso, pasó en el gobierno de la dictadura, con el plan de Martínez de Hoz, pasó lo mismo en el menemismo, pasó lo mismo con Macri y ahora está pasando lo mismo. Hay un ministro, más precisamente de Economía, manifestó hace poco tiempo atrás que él compraba la ropa afuera, digamos, porque era más barato, digo, ¿no? Sí, no creo... ¿Son un rubro caro para el consumidor argentino? No creo que el ministro compre afuera porque es más barato. Debe comprar por alguna otra intención. Acá debe haber telas o ropas de las que a él le gusta usar. La industria en algún momento pasa con los vaivenes económicos, que la inflación, la diferencia del tipo de cambio, el cierre de la posibilidad de importar fácilmente. Hay un momento que nos ponemos difícilmente incompetentes, mejor dicho, porque tenemos demasiadas variables que los productores locales tenemos como que cuidar para poder ser competitivos en ese momento. Ni a qué hablar el esquema impositivo o en lo que es llegado el caso de los shopping que venden en cuotas, que tienen un cargo por las cuotas entre el 15 y el 20%, que cuando nos comparan con un precio del exterior, el exterior no tiene un pago en cuotas, claro. Es un pago. Entonces ahí solamente tenemos un 15-20% de diferencia. Después el resto de los impuestos son impuestos, qué sé yo, se supone que los pagamos todos. El gobierno manifiesta muchas veces que la carga impositiva de distintos rubros es abismal en la Argentina, ¿no? Eso vos no lo nombraste en uno de los perjuicios que tenés por el mal momento que están pasando, digamos. ¿También es una carga, digamos? Mirá, nosotros hay que debatir la cuestión impositiva en Argentina, pero también vale para la importación. El problema es que, por ejemplo, hoy Shein o Temu no pagan aranceles cuando importan, y cuando yo importo hilado para generar trabajo en Argentina, sí. Entonces es medio un absurdo. Le estamos dando trabajo a China en vez de trabajar nosotros. Lo interesante es que trabajemos nosotros, que la gente pueda crecer, como ha sucedido con este mismo esquema impositivo, que vuelvo a decirlo, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que mejorarlo. Pero es nivelar la cancha, que nosotros, si a la remera de Shein o de Temu no le cobran y a mí me cobran para producir, no tiene sentido, no tengo forma de competir. Después podemos discutir si el operario en Argentina trabaja con 4 máquinas y en China con 8. Prefiero que trabaje con 4 y no con 8. Son costos que quizá vale la pena pagar para tener un poco más de trabajo argentino. Pero lo importante es trabajar y defender el trabajo de nosotros. Recién hablabas de dos aplicaciones que son de productos importados. Lo que quiero decirte es que esta situación con la importación, ¿no es cierto? Vos no la nombraste como principal, pero también afecta, ¿no? Hace un par de semanas atrás nosotros tuvimos a un productor de cerveza artesanal, ¿no? Y que me decía que él pagaba 30 centavos una lata y 20 centavos la etiqueta, digamos, ¿no? Sin ponerle el producto adentro, que es lo que él hace, ya tenía 50 centavos de dólar, ¿no? Sí. Y eso es lo que vale una cerveza importada, decía. Entonces es como que no podía competir, digamos, en cuanto a lo importado. Hoy afecta absolutamente todo, desde cada impuesto chiquito, desde cada ineficiencia que puede tener el transporte en Argentina. Sacar un camión del puerto hasta mi fábrica vale mucho más caro que lo que vale en Oriente. Es una combinación muy grande de pequeñas cosas que nos generan incompetencia hacia lo que es una plataforma que no paga ningún impuesto. Nosotros podemos trabajar, podemos generar trabajo digno, gente que tiene una jubilación a futuro, gente que tiene un servicio social. En China no. Lo tendrán los chinos. Me parece que tenemos que cuidar el trabajo de nosotros.
Cuando digo nosotros, no hablo de mí, sino sí, está claro, de nosotros como argentinos. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el rubro, que tenés la fábrica? La fábrica empezó en el año 96 y yo tengo una historia textil en Villa Lynch desde 1940 que llegó mi abuelo a Villa Lynch. O sea que algo conocemos de la industria. Nos hemos bailado varias crisis, pero como esta yo no vi ninguna. Los colegas con los que charlo tampoco vivieron este nivel de crisis. Yo digo terminal porque si esto no cambia, si el gobierno no pone alguna forma distinta, va a ser terminal y la gente no entra en vaca muerta, los que se nos van acá. Perdió Argentina 300.000 puestos de trabajo casi. Bueno, la expectativa por lo que planteas no es de las mejores, ¿no? Pero vos, ¿qué crees que debería hacer el gobierno para un poco reactivar, al menos en este aspecto que te involucra a vos? El gobierno debería llamar una mesa de diálogo para que se pueda producir en Argentina. Y no digo solamente lo que es textil indumentaria, me refiero a producir, que le demos trabajo a nuestros hijos, a nuestros pares, para poder tener un país mejor. Si no trabajamos, es difícil que el país prospere, aunque haya extractivismo, aunque se saque mucho gas, mucho petróleo, no va a alcanzar, lamentablemente. ¿Qué te dicen tus colegas o qué te dice la gente que en otro momento por ahí no tenía el panorama que tiene hoy? Semana a semana se pasa de lado uno de los que creía que este era el camino en nuestra industria. Semana a semana aparecen nuevos clientes con convocatorias, con quiebras, con cheques rechazados. Nada. A este ritmo no llegamos a fin de año con una cadena de producción lógica y normal para el país grande que somos. Argentina es muy largo, tiene mucha tierra, tiene mucha gente para que le podamos ofrecer trabajo. Es una picardía. Villa Lynch siempre se caracterizó por ser una zona industrial, digamos, ¿no? Pero a medida que va pasando los años, y fundamentalmente textil, ¿no? En algún momento, ¿no? Sí, pero sí. A medida que va pasando los años, uno ve cada vez más persianas bajas, ¿no? O sea, es una pena todo eso, ¿no? Villa Lynch era una fiesta cuando las máquinas hacían ruido. Hoy, entre que la tecnología mejoró y ya por suerte no hay ruidos, y el cierre continuo, cada vez hay menos alegría. Damián, te agradezco mucho tu presencia. Muchísimas gracias. Bueno, nada, esperemos que esto mejore, porque me parece que no es solo bueno para vos, sino para mucha gente, incluido tus empleados. Para ¿no? la mayoría de la gente, lo que tenemos que buscar. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y nos metemos en el segundo bloque de este aciertos y errores del día de hoy. Si querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero, no te cobramos por habilitar y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia.
Construimos tu futuro. El dengue no espera, no, no, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. Hervir rencillas, mantén todo bien. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera, no, no, no. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones. Y entre todo eso, vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Segundo bloque de Aciertos y Errores del día de hoy. Ya me acompaña Rafael De Francesco, que fue nombrado en estos días coordinador de concejales de la primera sección electoral de La Libertad Avanza. En medio de todo esta entrecruzamientos de declaraciones de distintos miembros de La Libertad Avanza, no hago más que no solo agradecerle a Rafael por venir acá a charlar un rato con nosotros, sino preguntarle si esto es un premio o es un castigo por estos días, que La Libertad Avanza tiene bastante revoltijo, por decirlo de alguna forma. No, acá es un reconocimiento a un trabajo que se viene haciendo desde que se empezó a armar electoralmente este espacio. Bueno, venimos trabajando, lo venimos haciendo y es una responsabilidad que uno la toma con honor, con ganas de hacer, porque nunca se nos cayeron los brazos ni nada por el estilo y tampoco abandonamos este cambio que necesita el país, al contrario, lo vamos a seguir afirmando. Y ahora, después de un proceso de estabilización del partido en los últimos 2 años, ahora viene un proceso de ordenamiento legislativo, de lo cual hay que trabajar en consonancia con el pensamiento del presidente de la Nación y de ahí para abajo todo el trabajo en los distintos estamentos institucionales. En estos últimos días también, o en estas últimas semanas, llamó la atención porque inclusive algunos medios locales como que te descartaban de cualquier función de importancia dentro de La Libertad Avanza. Bueno, esas son cosas que siempre dicen, hay un problema en Quitilipi y Chaco y después vienen por De Francesco en Hurlingham. O sea, decir, no le presto atención a eso. Rafael, ¿está pasando por un mal momento el gobierno en este marco, en lo que tiene que ver con lo económico? Ya ni siquiera hablando de esta interna que te hacía mención al principio, pero pareciera que no es un buen momento para el gobierno. No, es un momento de relanzamiento económico. No nos hemos olvidado que el primer proceso era terminar el 2.11 para llegar al 30%. 30% hemos llegado y ahora viene el trabajo fino, el más difícil de todo. Bajar al 3%, de los cuales se está haciendo, creo que la economía se enfrió, esto va a ayudar a que el mes que viene empiece con... Pero hace un año que la economía, o al menos la inflación, si bien en un dígito menor, viene subiendo, digamos, ¿no? Bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo. ¿De qué? ¿De acuerdo? ¿El gobierno? No, vamos a ponernos de acuerdo de las condiciones en que está el país, en las que se encontraron y cómo viene. Porque si no, me parece que no estamos teniendo memoria. Nosotros estábamos en un país que estaba afuera del mundo, un país donde el gasto público era sideral, de un país donde, que todavía lo tenemos, donde tenemos 3,5 millones de aportantes con 9,5 millones de jubilados. O sea, es decir, un país que necesita este orden que está generando el presidente Milei en la Argentina, con todo su equipo. ¿Pero vos crees que hay un orden o hay más toma de deuda? O sea, digo, porque lo que uno escucha, digamos, no, o al menos no solo lo que escucha, sino lo que ve, es que hay situaciones más complicadas, hay más gente cada día que tiene deuda con los bancos, hay menor consumo, digamos, todos los datos, más allá de cualquier mirada que se quiera poner, no son alentadores.
En sectores. ¿Qué en sectores? Bueno, pero... Minería, petróleo, campo, está totalmente diferenciado de lo que nosotros tenemos en la realidad del conurbano bonaerense. Bueno, recién teníamos un caso de un textil, creo que vos te cruzaste. Exactamente, y es lo que estamos hablando, y reconoció en la conversación privada que el conurbano bonaerense es un gran peso que tiene la Argentina. Está bien, pero es el que genera más puestos de trabajo, digamos. Y es el que durante 40 años recibió el mayor gasto de dinero, sin posibilidades de crecer en infraestructura, en seriedad, en justicia. Hemos tenido abusos de muchos intendentes que generaron grandes gastos, donde dejaron minadas las plantas municipales, donde sabemos de que la política cooptó, o mejor dicho, ocupó las sedes municipales y hoy están con un gran gasto, de los cuales las plantas están explotadas, de los cuales se olvidaron de las prioridades cuando... Pero vos no crees que esta situación de... Mira, hoy una planta de autopartes en La Plata ya llamó a quiebra debido a un posible despido de casi 400 personas en Stellantis que se anunció. Stellantis es lo que es Peugeot en 3 de febrero para los próximos días. Hay situaciones de desempleo permanente, cierre de empresas, todo lo demás. Digo, ¿eso tiene que ver con todo este bagaje de mala política que ustedes están planteando? No hay mala política. No tiene ningún tipo de responsabilidad el gobierno actual. No hay mala política. Este es parte del ordenamiento económico que se está buscando, y lo que tenemos que buscar nosotros en la Argentina es que hay que ampliar el sistema de inversión. Tenemos 27 centrales automotrices en la Argentina. Somos 44 millones de habitantes, entre camiones, tractores y autos. No tenemos el mercado, sumado a que un vehículo y mucho menos tiene mercado, 50... Si vos tenés la... Si 50, abrís la importación, ¿y de la quién manera... te va a comprar 50-60% de impuestos? Bueno. Bueno, ¿vos creés que los chilenos te van a comprar 60% de impuestos? ¿Los paraguayos o los brasileros o Europa? O sea, es decir, Argentina la carga tiene... impositiva es el problema. Pero por supuesto, Argentina, si no baja el costo argentino, no podemos vender, no podemos competir. Si nosotros logramos bajar el costo argentino, que es una carga muy complicada, porque nosotros tenemos un sistema federal de los cuales tenés que lidiar con los gobernadores, tenés que lidiar con las intendencias. Vos fíjate que hay intendencias que sobre la compra del IVA te pone el 2% de una carga de un impuesto ambiental. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Querés que te digan, Hurlingham, cuántos impuestos se pagan con las tasas? Me parece que mucho. 31. Tasa vial. La diferencia entre Pinamar y Necochea son 9 puntos en combustible. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, es decir, vos tenés que pagar los sueldos, los festivales de los municipios, el coro, y metes una tasa. Ahora después te encontrás, y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que el hospital, la prioridad está abandonada porque no tenés gasa, te encontrás que las calles están destruidas, pero eso sí, para el festival lo tenés, bien, para la foto la tenés. Pero es en el ámbito municipal. Y en el ámbito municipal, ¿y de dónde sale la plata? Está bien, pero en el ámbito nacional tampoco el dinero fue destinado a los hospitales, ni a rutas. De hecho, algunos... En el ámbito nacional están haciendo el gran esfuerzo y están bajando el gasto público, están bajando el déficit nacional que nosotros tenemos, porque no hay déficit, y esto es lo bueno, y no hay maquinita, y nos sacaron, también no te olvides del cepo, y están cumpliendo con muchas metas que se está adelantando. El presidente dijo que no hay plata, y es verdad que no hay plata. Esa plata hay que generarla, pero esa plata la generás si no ordenás primero el país, no tenés posibilidades. Y es lo que está haciendo. A nosotros, la democracia, en 40 años, nos dejó 40 años más de salir de una crisis, donde la Argentina está al borde de desaparecer. Eso es lo que manifiestan ustedes. El verdadero saqueo del país empezó el 10 de diciembre del 83, independientemente de lo grave que fue la dictadura. Y los muchachos, y a la prueba me remito, 60% de pobres, 12% de indigentes, inseguridad jurídica.
¿Y vos crees que esto, o sea, que esta política que está llevando adelante Javier Milei es la solución a todos esos problemas que se vienen generando desde 1983? Este es el puntapié inicial Pero para ¿vos generar creés que una... esto- vos Sí, creés que totalmente. realmente esta es la Totalmente, pero totalmente convencido. Totalmente convencido. Lo que pasa es que ¿Por qué acá... la gente no piensa lo mismo? No, porque la gente lamentablemente es la que paga los errores del pasado. La gente está pagando una fiesta que no participó y es muy grave. ¿Vos qué te pensás? Que los yates del Mediterráneo lo votó la gente. El malgasto en los municipios lo votó la gente. Los curros de Merenciano, Sena y compañía los votó la gente. O todo el desaguisado que fue el Tampoco norte. a los Sador ni a los Libras lo votó la gente. Estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes, porque la verdad que el Libra, Bueno, está bien. el tema no se entiende nada, ninguno Bueno, de los argentinos. Los préstamos que se le dieron a la nación, digamos, los préstamos, a funcionarios de este actual gobierno, digamos. A ver, también. el préstamo se otorga con una carpeta. Aquel que pidió un préstamo tiene una carpeta, la presenta, pasa por distintas instancias del banco y se tiene que hacer responsable de la cuota que le ponen. El día que no la paga, el banco le va a liquidar la propiedad. Bueno, pero vos no creés que hayan sido direccionados esos No, préstamos? 0,2% sobre todo los que dieron. No son direccionados. A ver, o no tienen derecho. Creo que sí, digamos, pero es para una primera vivienda y algunos funcionarios se compraban la tercera. No creo Bueno, que sea así. está comprobado, digamos. Bueno, vos sabés que... A ver, bueno. Acá los muchachos para hablar pavada son mandados a hacer. Los muchachos para hablar pavada son mandados a hacer, pero aparte vos tenés que ver otra cosa. Nosotros estamos a disposición de las instituciones que haga falta y las que nos llamen. De la justicia, digamos. Por supuesto. Y hay que respetar el proceso de la justicia, como lo respetamos con los demás, con la banda de Alibaba y compañía. Ajá. O sea, yo dije que son chorros cuando se fueron a la última instancia y le dijeron, son chorros. Esto hay que respetarlo. No, sí, me parece que es lo que se está respetando, de hecho, ¿no? Me parece que si el sí. prejuzgamiento, yo no lo comparto. No hay prejuzgamiento. Lo que pasa es que si tiene 4 patas, tiene cola, ladra, es perro, digamos. Está bien, preguntarle a algunos funcionarios que no pudieron ser ni candidatos y después les salió la inocencia. Ajá. Bueno, le vamos a preguntar. ¿Querés que te diga el caso Olivera? Caso Olivera de... No, Carrió, sí, te doy un ejemplo. Que después bueno, entonces por eso digo, hay que ser muy prolijo. Aníbal Fernández también, si vamos al caso. Acá todo el mundo habla. Ya para ir cerrando, hablame de Hurlingham. ¿Cómo está Hurlingham? ¿Está bien? Hurlingham es una tragedia, o sea, decir, están bien los de la Cámpora, que van y le rinden al Instituto Patria cuentas. Hurlingham no tiene seguridad, Hurlingham no tiene hospital, no tiene atención. Hurlingham, su laboratorio farmacéutico está totalmente paralizado y cerrado. Las calles impresentables. La seguridad, olvídate. Si querés te digo, vecino por vecino, lo que está pasando en Hurlingham. Se le agarra con la gente la mayor, es una temática que está se le meten a todo el a las 4 o conurbano. 5 de la mañana y te torturan al abuelo, te torturan a la abuela, te la prenden fuego, te la queman, te la picanean, se le quedan 4 horas en la casa, a una señora 4 o 5 horas le levantaron hasta el piso. Hurlingham finge demencia en todo esto y después te ponen que tienen una escuela de policía. O sea, si yo tengo un intendente que sinceramente le hacen un diario aparte. Damián Celsi es el intendente. Sí, creo que sí. Damián Celsi o no sé, o el que estaba él y la señora en el Caribe cuando estábamos Rodríguez. todos encerrados. Mirá, ¿cómo sabés? Bueno, ¿Que sabías que era él? No sé. Bueno. Vos lo estás nombrando, vos me haces el misterioso. No me hago el misterioso. Pero, estoy diciendo las aberraciones que pasaron en Hurlingham. Armaron un hospital y dijeron que iba a ser el hospital de tremenda complejidad, ejemplo, en la zona, qué sé yo. Ahora sí, pero se gastaron la platita en la campaña. Lo inauguraron 3 veces. Van a tener a Barracas entró un expediente, ¿no? Un expediente... No, ya tiene posesión Barracas. Tiene posesión sin Club que... Barracas, desde febrero tiene posesión, cosa que a nosotros nos sorprendió, no han cumplido con nada. Hoy metieron el expediente pidiendo la audiencia pública, de los cuales tampoco se cumplió con los requisitos del reglamento, el artículo 134 y 135. Presentaron un expediente totalmente nulo. O sea, en el expediente no están los informes de las distintas secretarías. ¿Le sale gratis esto a Barracas? Barracas es el club de... Recontra gratis. ¿Sí? Recontra gratis. ¿Por qué? 17 millones de pesos por mes.
8 canchas, 7 canchas. ¿Sabes cuánto sale el alquiler de una cancha? No. 280 a 350 la hora. Durante 8 horas, hace el número, estamos hablando de arriba de 300, 400 millones, de los cuales el municipio... hay gestiones que son baratas. Exactamente, le han bajado el costo, sorpresivamente. Le han bajado el costo. Otro día te invito a que hablemos de esta temática de Hurlingham. La verdad que ya... y hay otra temática que tenés que poner, que ninguno de los intendentes cuenta. ¿Cuál es? Los intendentes cuando van y compran una máquina vial o piden leasing para sacar vehículos, ellos quieren la máquina y el leasing. Pero no discuten los intereses que se pagan. Total, me lo descuentan de la coparticipación. ¿Y qué discuten? No, quieren la máquina. Ahora, la pregunta que yo te hago, pagamos intereses del 40 y 50%. Eso es platita de la gente. Y vos me decís a mí que este gobierno no quiere arreglar este desaguisado. Por lo Esa es platita del vecino. Hay gente, los petroleros de allá del sur le han exigido al gobierno que haga rutas. Y están en eso. Y están en eso. Están tardando. Están abriendo. Che, pero las rutas las hizo antes. Me están retando, Rafael. Las hizo Cristina con el socio, con Lázaro. Otro día hablamos. Gracias, Rafael, por venir a charlar. Hasta luego, gracias a vos. Vamos a una pausa y continuamos en el aciertos y errores del día de hoy. Gracias. Continuamos con este último bloque, aciertos y errores. Ya me acompaña a la doctora Amelia Franchi, pero antes de hablar con Amelia, ya tenemos en un Zoom a Javier Garín, que es el abogado penalista de derechos humanos por la denuncia que le hizo la gente del colectivo de discapacidad al presidente. Recordemos que hoy hubo una marcha porque el gobierno pretende modificar la ley que no cumplió aún, y hay ya resistencia en parte del Senado. Antes que nada, gracias Javier por charlar un ratito con nosotros. Hola, buenas noches. No sé si... ¿Qué decís? Contame un poco, ¿en qué consiste esta denuncia? Estoy escuchando. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? A ver, me parece que no me está escuchando. Decía, él es Javier Garín, abogado penalista de derechos humanos. ¿Ahí me escuchás, Javier? Ahora sí. Bueno. Te estaba presentando y estaba diciendo que hay el colectivo de la gente que aúna a personas con discapacidad, están llevando una denuncia adelante hacia el presidente de la Nación. ¿Es así? Correctamente. Es una denuncia contra el presidente Milei, contra el ministro de Salud Lugones, contra el secretario de Discapacidad Vilches, contra el ex titular de Andís, Spagnuolo, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona. Consideramos que esta gestión prácticamente desde sus inicios ha tenido una política sostenida, dolosa, sistemática, de atentar contra los derechos de las personas con discapacidad a través de una serie de medidas, una serie de agravios, de insultos, y que todo esto se ve ahora cristalizado en el envío de un proyecto de ley que ellos dicen contra el fraude en las pensiones de discapacidad, pero en realidad el fraude son ellos. Uh-huh. Los delincuentes son ellos, porque vienen cometiendo sistemáticamente delitos utilizando el área de discapacidad para recaudar dinero, para hacer coimas, se la pasan viajando por el extranjero, para eso hay plata. El presidente y su hermana se pasaron más de 6 meses en total neto, dando vueltas por el mundo, yendo a reuniones partidarias privadas, no como jefe de Estado, sino por actividades privadas, a recibir premios, a dar discursos en lugares de dudosa reputación. Mientras tanto, no hay dinero para las personas con discapacidad, a las cuales les han tratado permanentemente de retasear sus pensiones. Las quisieron dar de baja, dieron de baja unas cuantas, después tienen que accionar,
para conseguir que se las restituyan. Mientras tanto, las personas están sin recibir la pensión, sin recibir los beneficios, sin recibir la medicación, sin recibir la atención en los centros de día o en los lugares de atención, de terapia, y todo el colectivo de personas que trabajan, de profesionales que trabajan también para quienes padecen una discapacidad, no están cobrando, hay atrasos de más de 6 meses, es una verdadera calamidad. Están cerrando algunas de estas instituciones y en el caso, por ejemplo, de los Cotolengos, de la obra Don Orione, que es una obra que lleva décadas en la Argentina, tienen muchas dificultades para poder mantener las prestaciones y la verdad esto es un genocidio por goteo. Javier, hay gente... Perdón, y Javier, y en medio de todo esto el gobierno impulsa una nueva ley, aun cuando, como bien vos decís, no ha cumplido lo que ya salió por decisión de la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, salió del Congreso. Del Congreso. Una ley de emergencia, la vetó, rechazaron el veto y después sacó un decreto suspendiendo su ejecución, totalmente ilegal. Un juzgado el juzgado federal de Campana le ordenó que cumpliera la ley, dijo que sí, dijeron que la iban a cumplir, apelaron, nunca la cumplieron. Hasta el día de hoy no la están cumpliendo y ahora la quieren derogar y mientras tanto las personas que están con dificultades, cada día aumentan esas dificultades. Es el grupo de personas más vulnerables que hay en la República Argentina. Porque son personas que muchas veces no se pueden valer por sí mismas, que requieren asistencia, que requieren tratamiento. Las familias andan corriendo de un lado para otro para conseguir los medicamentos, para conseguir las órdenes, que se demoran meses. Les quieren sacar ahora los certificados de discapacidad y que tengan que reempadronarse. Quieren sacarles el nomenclador para que cada obra social cobre lo que le parezca. Termina siendo un ensañamiento, pareciera, ¿no? Por momentos, claro, más allá del incumplimiento, pareciera que es un ensañamiento por parte del gobierno hacia ese sector tan vulnerable, ¿no? Yo creo que sí, que es un absoluto desprecio hacia las personas vulnerables y que tienen una misión que cumplir en el gobierno, que es recortar y dejar desamparada a toda la población más vulnerable. Es también una ideología, es una ideología absolutamente supremacista que cree que solamente ellos tienen derechos y todos los demás son para ellos descartables. Y bueno, contra esto es que interpusimos esta denuncia, recayó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional número 5, que está a cargo de la doctora Capuchetti, la Fiscalía Federal 10, que está a cargo de la doctora Ochoa. Y bueno, les pedimos a todas las personas que están de acuerdo con esta denuncia y que están en contra de la política que está teniendo el gobierno contra este sector, que nos acompañen en esta lucha, que se sumen, que nos envíen su adhesión. Y de esa manera esperamos que en algún momento esta gente tenga que comparecer ante los tribunales a rendir cuenta por este genocidio por goteo y por el daño que le está ocasionando en la salud y en la vida a este sector. Javier, te agradezco mucho tu presencia acá con nosotros. ¿Cuáles son las vías de comunicación con ustedes? ¿Tenés algún Instagram, algunas redes sociales? Mire, los que se quieran comunicar, los invitamos a que o bien me envíen un WhatsApp al 115-990-9876. 115, perdón, 990. 990-9876 o un mail a javiergarin@yahoo.com.ar. En los próximos días iremos contestándoles porque estamos un poco saturados porque hemos recibido decenas de mensajes. Te agradezco mucho tu presencia acá y bueno, ojalá que llegue a buen puerto porque esta gente lo necesita más que nadie. Gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos. Bueno, ahí lo veíamos y escuchábamos a Javier Garín con una movida, digamos que hoy, en el día de hoy, al mediodía, fue una manifestación bastante masiva en el ámbito del Congreso por familias que vienen peleando
hace mucho tiempo y un reclamo más que consciente, ¿no? Porque no tiene que ver con personas que no están en condiciones del grueso de la población, ¿no? Así que ojalá, antes que nada, Amelia, bueno, y acá andamos escuchando y viendo un panorama bastante complicado. No solo discapacidad, los jubilados, los de PAMI, los de abuelos. Bueno, la semana pasada que te hiciste la rata... no me hice la rata. Me fui al COSAPRO, el Congreso de Salud Salud sabía que estuviste en Mar del Plata. En Mar del Plata, muy ¿no? bueno, sí. Después algún día te cuento unos trabajos. 15.000 personas fueron y se presentaron más de 2.000 trabajos. Excelente. Muy bueno. ¿Y qué se hablaba de lo que tiene que ver o relacionado con la salud? Se está hablando de la gestión en la provincia de Buenos Aires, del nuevo quinquenio, de lo que viene, cómo resolver. Hubo trabajos donde se está viendo cómo hacer la medicación, porque bajaron el remediar. Algunos hospitales como el Eva Perón, que mando un abrazo gigante porque está cumpliendo años, ¿no? 72 años. El Eva Perón, el Hospital Castex, se lo conoce el mucho, lo conoce. Es el Personal General de Agudos. Que queda acá en la localidad de San Martín. Cumple 72 años. Y como es salud pública, vamos a luchar para que siga avanzando todo esto y podamos salir del atolladero que es la salud en este momento. Pero no solo pública, privada, etcétera. Bueno, se estaba hablando de hacer, por ejemplo, ya medicamentos, se están haciendo ya para poder generar en la provincia de Buenos Aires, para poder dar, porque el remediar daba 80 patologías, 80 medicamentos distintos, y ya los cerraron. Sin contarte que cerraron el INTI, y que eso vamos a tener una inseguridad en todo lo que tenga que ver con controles de todo. Entre ellos, por ejemplo, controles de aparatos que tiene que ver con medicina. Por ejemplo, ¿viste cómo están en los aeropuertos que te llegás a agarrar un paro? ¿Quiénes son los que revisan, controlan y manejan y auditan los aparatos para hacerte, por ejemplo, una reanimación? El INTI. El INTI, los desfibriladores. Los desfibriladores, exactamente. Entonces, así como yo te puedo contar 1000 cosas, pero bueno, sumado a esto, el PAMI. Bueno, entra dentro de esta política del gobierno que tiene que ver con el achicamiento de puestos de trabajo en el Estado, que por momentos, o sea, con el argumento de que obviamente debe haber alguna gente que va al Estado, que son ñoqui, conocidos como ñoqui, digo, pero no son la mayoría. No, de hecho, en el gobierno no hay ñoqui. Bueno, no. Escuchame lo que te voy a contar. A ver, contame. Estuvo muy bueno porque estuvo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y Crepla, que planteó toda una historia de lo que está pasando en salud actualmente. Fue muy interesante. Si querés, la próxima podemos pasar alguna de estas noticias. Pero realmente fue impactante lo que se ha visto en el COSAPRO, una maravilla. Una maravilla, realmente. Quería preguntarte en el ámbito de la salud, porque bueno, vos viste que nosotros traemos invitados también que simpatizan con las políticas del gobierno y tienen otra mirada en función de las políticas que está llevando adelante el gobierno, por supuesto con una mirada positiva. Dentro del ámbito de la salud, ¿hay sectores que acompañan esta política que lleva adelante el gobierno? Yo lo que te puedo decir es que acompaño lo que escucho de los pacientes, lo que veo y lo que siento. Turnos que no hay, obras sociales que no están atendiendo, prepagos que tienen determinadas también exactamente igual que en salud pública, personas que tuvieron que dejar la cuestión de las prepagas porque no pueden pagarla y van al hospital público, médicos que se van y equipos de salud que se van, así como en las universidades que se están yendo todos los grandes investigadores, ¿no es cierto? Entonces, no sé, aquel que está defendiendo estas medidas, me pregunto, ¿qué pasa que puedan decir que las personas de 80 años... Bueno, lo dijo el ministro, ¿no? Lugones. El ministro Lugones va a cumplir dentro de 2 años 80. Yo quisiera ver qué haría, ¿no? Porque si está gastando tanto, deberíamos ver, con todo respeto por el señor ministro. Bueno, lo que pasa que fue una frase poco afortunada, ¿no? Manifestar que... Pero real, sí, son jubilados, real, digamos. Más de tantas personas. Pero también es cierto que la expectativa de vida ha crecido. Entonces, en ese marco, uno entiende que, bueno, que la gente va a vivir más.
Pero, O si, sea, no, pero- si hacemos buena prevención y buena promoción, vamos a vivir más. Pero en este momento aumentó sífilis, tuberculosis, no se están cubriendo los espacios donde son enfermedades Bueno, crónicas. en ese marco sería una política acorde con lo que está pasando, Claro, digamos. O y sea, porque además, si hay va a haber tantos de menos 80, gente, digamos. no va a o sea, haber tanto de 80. Claro, te digo, por eso ¿no? se va a morir la gente Realmente, antes, digamos, ¿no? Yo creo que... Mirá, por ejemplo, lo que está pasando en PAMI, te voy a hacer A ver. un recorrido así mínimo, que realmente es grave. Hoy se reunía APAMIA. APAMIA es el sindicato que está cubriendo a los médicos de cabecera. Y lo voy a hacer así muy simple. Ellos dicen que aumentaron, ¿no es cierto? Que La le cápita. aumentaron el sueldo. ¿Qué es la cápita? Vos tenés 100 pacientes, entonces te van a pagar por esos 100 pacientes, lo veas o no los veas. Lo veas al mes, a los 2 meses, lo veas una vez en el año, 2 veces. Te pagaban 950 pesos por paciente, no podés tener más de 700, es el límite más o menos máximo. El total de eso era 1 millón de pesos, 9% de 630. Sí. Pero te pagaban cada consulta, cada vez que iba el paciente, cada vez que ibas a un domicilio, que ahora lo siguen teniendo eso. Cada vez que veías el chequeo anual, lo revisabas, le dabas cosas, te pagaban cada una de esas consultas. Con lo cual el médico llegaba a unos 3 millones y medio. Con el plus, digamos, ese. Con ese plus. Ahora bien, dicen, aumentamos a los médicos de cabecera, en no sé qué porcentaje, dijeron, en realidad le bajaron el 50%. Le bajaron el 50%. Y te voy a hacer esta cuenta muy fácil. Los médicos de cabecera, si tienen 700 pacientes, a 2.100 pesos por mes por paciente, solo eso, porque domicilio en general va a la ambulancia o no piden, son... ¿Cuánto es? 1.400.000 pesos por mes, por toda historia. Y te piden cada 100 pacientes 3 horas de atención semanal. Cada 100. Con los 700 tenés 21 por semana. Y si vos sacás el cálculo, sea por donde sea, te quedan 1.400.000. Sacale a eso caja, colegio de médicos, el transporte, pero además el alquiler del consultorio y la secretaria. El cargo es fijo, ridículo. digamos. Hay ¿no? paro. Hoy, hace un rato, estuvo terminando la reunión de este APAMIA con el PAMI Central. Y acaban de contestar hace 2 minutos. Bueno, pero dijo que bajó el dinero al PAMI. ¿Es así o no? Y lo que están diciendo es que bajó el dinero para pagar a las deudas de los odontólogos, de las clínicas, pero a los médicos de cabecera acaban de informar que se estaba esperando porque no estaban de acuerdo con lo que iban a aumentar. No cambian la reglamentación, van a pagar solamente la cápita y ofrecen... ¿Qué ofrecen? En abril son 2.100. 2.100. Y están de paro los médicos y están en espera de esto. Van a pagar 2.100 y ofrecen, según lo que está llegando en estos instantes, 2.400 para mayo y 2.700 para junio. Claro. No, nada, es paupérrimo. Y por último, para redondearte, ¿cuánto Sí. cuesta un consultorio que vos tengas 3 días de 4 horas por semana atendiendo? ¿Cuánto te sale a vos pagar eso? No debe ser una cifra barata. 400.000 pesos aproximadamente. ¿Cuánto? 400.000 pesos aproximadamente alquilar un consultorio con eso. Decime cuántos médicos de cabecera van a quedar. Es una vergüenza. Si seguimos así, no solo va a estar PAMI sin médicos. Muchos médicos están yendo. Lo que no se contempla, al menos en esto de paros y de disputa por sueldos, es que hay un montón de gente, jubilados principalmente, que están quedando sin atención. Y me parece, solo eso. Me parece que no es poca cosa. Así que nada, Amelia, Hoy cerralo vos, ¿eh? Hoy sacaron no podía pagar el alquiler un jubilado discapacitado. ¿Lo viste? Y lo sacaron con silla de ruedas a la calle. Sí, salió en Más todos que lados. eso. Un momento raro y lamentable por momentos. Muy ¿no? lamentable. Así Tenemos que estar, como dijeran en alguna de las reuniones, nadie se salva solo. Entonces juntémonos porque esto no puede seguir así. Amelia, te agradezco mucho. Dale. ¿eh? Nos vemos los próximos días. Nosotros empezamos a irnos con este aciertos y errores del día de hoy. Han sido muy amables por estar del otro lado.
Feliz Día del Trabajador, ¿eh? No, todavía no, pero mayo, el viernes que viene. Es el otro viernes. El otro viernes. No, estamos adelantados. Trabajamos tanto que ya se nos pasa. Pero algún día va a venir, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Han sido muy amables por estar del otro lado.